Mis queridos hermanos y hermanas, este es su canal Fe y Vida Reflexión Dominical y hoy les presento el cuarto video sobre el proceso de sanación interior de las heridas. Les presento ahora esta primera herida que yo llamo abandono, pérdida o ausencia. Y aunque lo voy a enfocar fundamentalmente a nuestra relación con nuestros padres de cuando éramos pequeños, esta misma herida puede ser asumida en el momento en que también sufrimos otro tipo de abandono, pérdida o ausencia, ya sea por un divorcio, una separación, por una amistad que se aleja o por el caso de cuando tenemos que emigrar por razones políticas o económicas a otro país donde empezamos de cero, pero hemos dejado atrás familiares, amigos, seres queridos, hijos y memorias. Y que también hasta cierto punto nosotros sufrimos ese cambio, pero también dejamos atrás, abandonamos o sufrimos la pérdida y la ausencia de aquellos que quedaron atrás. Y vamos a empezar con el abandono, ausencia o pérdida. Fíjense que en este caso, cuando hablamos de abandono, ausencia y pérdida, este puede ser el caso de aquellos que sufren abandono de uno de sus padres o de ambos, porque el padre o la madre no lo reconoció, o se divorciaron y se alejaron por causa de una mala relación entre ellos. En ocasiones la persona bajo la que quedamos en custodia por situaciones económicas de pobreza tiene que salir a trabajar para proveer y nos dejó al cuidado de otra persona, una hermana, una tía, abuela o abuelos que nos criaron. Pero esa persona, madre o padre, mayormente estuvo ausente. O también se da el caso que se volvieron a casar, tuvieron hijos del nuevo matrimonio y nos sentimos hasta cierto punto relegados o rechazados. Está el caso de las personas que quedaron huérfanas o fueron abandonadas y crecieron en un orfanato o con una familia de acogida, que aunque pudieron darnos mucho amor, nosotros sentimos que aquellos que nos debieron amar, nuestros padres, nos abandonaron o que fuimos privados de tener a nuestros propios padres. Otro caso es de los que viviendo con sus padres se sintieron relegados o desatendidos por la supuesta preferencia de ellos por un hermano o una hermana. Esto produce celos, resentimiento y la sensación de no ser queridos. Y todos estos casos, como ustedes se darán cuenta, pueden ser muy dolorosos por referirse a aquellas personas que más nos debían querer porque nos trajeron a la vida y lo ideal es que nos amen, nos cuiden, nos protejan, pero vivimos la sensación de abandono, de ausencia y pérdida. En todas estas experiencias se produce un efecto muy doloroso porque nos afecta en nuestra propia identidad, en nuestro sentido de pertenencia a una familia, en nuestra autoestima, en el amor que necesitamos aprender a sentir por nosotros mismos, que tiene que estar fundado en el amor de aquellos que nos deberían amar más. Estas experiencias se profundizan en nuestra conciencia de niños en la medida que vamos creciendo y nos hacemos conscientes al compararnos en nuestro entorno con nuestros compañeros de escuela, con otros familiares, con nuestros vecinos. Y somos conscientes de que hay una familia ideal formada por un papá y una mamá que quieren a sus hijos y los cuidan, protegen y aman. Y después veremos cómo estas experiencias impactan en nosotros de tal manera que luego nosotros podemos repetir ese patrón cuando somos adultos y formamos una familia, viendo cómo repetimos esas experiencias de falta de compromiso, inestabilidad, divorcio, abandono de los hijos, y que en un empeño de proveer materialmente, por ellos olvidamos que los hijos necesitan más cariño que comida y bienes materiales. Yo podría ponerles, por ejemplo, a dos personas de mi familia que sufrieron una experiencia de abandono por la separación de sus padres y el alejamiento del papá, que prácticamente desapareció y nunca se ocupó de ellos. Curiosamente, el ejemplo que les voy a presentar es bien ilustrativo, porque luego ellos procesaron esa herida de manera completamente diferente, una manera que hizo que cada uno actuara, viviera de una forma completamente diferente. Lo que nos explica que cada persona
reacciona de una manera diferente a una misma herida. El primero de los hijos, de las personas del ejemplo que estoy poniendo, es un varón. Él asumió inconscientemente esa herida y lo integró en la medida que fue creciendo como una incapacidad para comprometerse en una relación estable. ¿Por qué? Porque tenía miedo a comprometerse, a amar a una persona y ser abandonado. Luego, cuando tuvo hijos, los abandonó, no se preocupó por ellos y siempre evitó establecer una relación afectiva con alguien de manera estable, de manera firme, por temor a ser abandonado nuevamente, por terminando por ser el quien abandonara matrimonios e hijos. La segunda persona es una muchacha, una hija, de los dos aquellos que hablaba del matrimonio, que reaccionó de forma diferente, sino que ella, para evitar ser abandonada y vivir de nuevo una pérdida, se convirtió en una persona que quería ganarse y agradar a todo el mundo, de modo que pudiera ganárselos, asumiendo una actitud de una personalidad empalagosa, pedante, en un afán de agradar a todos y de ser aceptada y acogida, volviéndose posesiva y controladora muy sutilmente, de tal forma que recibía el rechazo de todo el mundo, perdiendo sus relaciones. Y luego que tuvo un matrimonio que se rompió, tuvo un hijo, pues en su relación con su hijo era maltratadora, posesiva, mantenía una relación de sometimiento con su hija, de modo que todo el tiempo lo que hacía por ella no era por amor, sino por haberle dado la vida y como que la manipulaba, porque ella estaba en deuda con ella. Al ejemplificar los efectos de esta herida, quiero que ustedes entiendan que eso no significa que estoy generalizando, porque cada persona es diferente. Y no busco que se identifiquen con estas situaciones, sino que quiero que entiendan la profundidad que puede alcanzar este tipo de heridas y cómo afecta y limita el actuar y el ser de la persona herida. En la próxima charla abordaremos otro tipo de heridas, pero quiero que entiendan que en este caso, nosotros para poder sanar esta herida, tenemos que entender que los padres, cuando actúan de una manera que nosotros asumimos como abandono, pérdida o ausencia, ellos no lo hacen con la intención de hacernos daños. Muchas veces actúan por inmadurez, por incapacidad, porque no saben cómo asumir la responsabilidad de ser padres. Se han visto abocados a un matrimonio, a un embarazo, a una paternidad para la que no estaban preparados. Eran inmaduros, sintieron la presión de la familia, de la sociedad. Y en algunos casos, cuando abandonan a sus hijos, pues se justifican a sí mismos. Yo no puedo darle lo que ellos necesitan mejor que otro se los dé. Quizás son un poco egoístas en ese sentido, pero no hay una maldad, no hay una malicia. Necesitamos entender que en estos actos de estas personas que nosotros asumimos como que heridas porque nos han hecho daño, no había ninguna intención de herirnos, no había ninguna maldad, no había ninguna intencionalidad de hacer daño. Lo causaron inconscientemente. Y tenemos que entender que esta dinámica es la misma dinámica del pecado, porque eso es lo que han hecho, han cometido un pecado. El pecado es un acto humano, un acto del hombre, un acto de la persona humana, que necesita tres condiciones fundamentales para que sea pecado, o mejor dicho, cuatro. Tres, para que el acto sea un acto perfecto, para que sea un acto objetivamente cuestionable. ¿Mm? Primero, que tiene que tener conciencia de que es malo, porque nosotros sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Ser conscientes de que es un acto malo. Segundo, tener la voluntad absoluta de querer hacerlo sabiendo que es malo. O sea, fíjese, conocimiento y voluntad van unidos. Y tercero, sabiendo que es malo, deseando hacerlo, sabiendo que es malo, poder hacerlo y decidirlo hacerlo. Son los tres elementos para que un acto humano sea perfecto. Y para que ese acto humano perfecto sea pecado, se le agrega el elemento de malicia. Sabiendo que es malo, deseando hacerlo, sabiendo que es malo, pudiendo y decidiendo hacerlo porque es malo.
¿Se dan cuenta? En este caso, estas personas que nosotros asumimos que nos han abandonado o que hemos perdido su presencia, que hemos sufrido su ausencia, no tenían el conocimiento de que era malo. Solamente se concentraron en su incapacidad, en su inmadurez, en su imposibilidad de asumir la responsabilidad. O, en el caso de pobreza y necesidad, fueron a trabajar para proveer, abandonando al niño, dejándolo bajo el cuidado de otra persona. O sea que no hubo ninguna intención de herirnos. Cuando uno entiende esta dinámica que está dado en la malicia, en el conocimiento, la voluntad y la libertad, nos damos cuenta que no hubo una intención de dañarnos, aunque hubo el daño. Nosotros sentimos el daño, sentimos la herida. Y al nosotros entender lo que pasó con ellos, que tampoco es que estamos justificando el pecado, sino entendiendo algo que nosotros también hacemos. Porque nosotros muchas veces somos inmaduros y tomamos malas decisiones. Nos sentimos incapaces de dar una respuesta ante una situación y escapamos, huimos, abandonamos, nos ausentamos. Y también nosotros muchas veces decimos, si no vamos a hacerlo bien, no lo hacemos, que lo haga otro. ¿Mm? O sea que si nosotros nos entendemos a ellos, nos ponemos en sus zapatos, nos ponemos en su situación, y no por hacerles un favor, sino porque nosotros también lo hemos hecho o podemos hacerlo, ahí se da la capacidad de entender para sanar y perdonar. Por eso decía que es importante que nosotros pues sigamos entendiendo mejor esta situación. Hoy no nos vamos a detener más en esto, vamos a continuar en la próxima charla. Les agradezco su atención y espero poderlos ayudar en tomar conocimiento y conciencia de nuestra necesidad de sanar esas heridas que nos vienen afectando para poder sanarlas y perdonarlas. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Por favor, si les gustó el mensaje, de like, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparta el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de la palabra de Dios. Si tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, ahí hay una posibilidad debajo del chat de poner un comentario y yo siempre los contesto todo. Bien, que Dios los bendiga, queden con Dios. Amén.